Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años. Y para recordar, en la última sección estuvimos hablando acerca del monasticismo, cómo se desarrollaron los diferentes movimientos místicos dentro del judaísmo, la élite cristiana, como se le reconocía a los monjes por su manera de vivir, de piedad, de constante oración, etc. Hoy vamos a hablar acerca de Jerusalén, vamos a hablar acerca de la tierra de Israel y vamos a ver este proceso de cómo Jerusalén se convierte en cristiana, digamos la cristianización de Jerusalén y de todo el territorio, cómo fue un proceso gradual y la significancia que tuvo esto. Hemos de decir que para el siglo V tenemos relatos, por ejemplo, se nos cuenta de cierto monje llamado Eutimios, cómo hizo todo un peregrinaje desde Armenia a la tierra de Israel, Judea, que para este momento recordemos que el emperador Adriano había cambiado el nombre de Jerusalén, había cambiado el nombre a Aelia Capitolina, porque Aelia venía de Aelius, que es el nombre de su propia familia. Y vamos también a comentar sobre esto. El hecho es que este monje hace todo un peregrinaje porque quería ver los sitios bíblicos, los sitios históricos, donde también, de acuerdo al Nuevo Testamento, se habla de los diferentes lugares que Jesús visitó. Y aquí comienza el surgimiento de la comunidad de cristianos armenios, precisamente en Jerusalén. Y vemos que hubo un creciente interés por el mundo cristiano de visitar los sitios sagrados, los sitios bíblicos. Y vamos a tener entonces que a partir un poquito antes del siglo III, principio del siglo IV, V, VI, va a ser este periodo en que va a tener significancia para el mundo cristiano Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que decir que luego de la muerte de la primera generación de seguidores de Jesús, que eran todos judíos, y cuando ya el cristianismo toma conciencia de religión independiente, hay que apuntar que Jerusalén no tenía significancia como tal. Hay que decir que sí, era una ciudad significativa por el hecho de que los acontecimientos que se sucedieron allí, pero las ciudades más importantes, recordemos que los centros del cristianismo principalmente se encontraban en Alejandría, en Egipto, se encontraba en Cesarea, que era la capital administrativa de la región por el Imperio Romano. Recordemos que cuando los romanos toman control, pues la convierten a la capital política y administrativa de ellos como Cesarea. Para los judíos Jerusalén, pero para los que mandan, que son los romanos, era Cesarea. Y hay que decir también que Roma ya se había convertido en el centro importante del mundo cristiano. Recordemos que el obispo de Roma se había ensalzado por encima de los demás obispos, y vamos a tener, por eso es que el Papa, y también le llaman la ciudad sagrada Roma. Por tanto, Jerusalén no tuvo esta significancia para este principio, pero esto va a cambiar y va a ser gradualmente, porque el hecho de que ahora esta generación de cristianos para el siglo IV y los siglos posteriores va a tener relevancia el hecho de que van a querer experimentar, estar en los sitios por los que Jesús caminó y estuvo. Y vamos a decir entonces de que en cuanto a la presencia judía, de manera significativa hay que recordar que luego de la segunda gran revuelta judía contra Roma, del año 132 al año 135, que también se conoce como la revuelta de Bar Kokhba, aquello fue un golpe fatal para la comunidad judía, y por ello es que el emperador Adriano, que además era español, de andaluz, el emperador Adriano decide castigar a los judíos fuertemente. Hubo una gran masacre, se llevan como esclavos también a diferentes rincones del imperio, y es cuando para castigar a los judíos decide cambiarle el nombre de Jerusalén, pues le pone Aelia Capitolina en honor a sí mismo, recordemos. Y también a la región le cambia el nombre de Judea, le pone Siria Palestinae, porque todo este distrito ahora también abarcaba parte de Siria, y el nombre Siria Palestina, recordemos, para humillar todavía más a los judíos por el nombre de Palestina por los filisteos,
que era el pueblo enemigo eterno del pueblo de Israel, y Adriano, el emperador Adriano, pues decide castigar a los judíos de esta manera. Renombra la región como Siria, Palestina, y a Jerusalén le pone Aelia Capitolina. Allí pone también un templo dedicado a Júpiter, el dios supremo de los romanos, y es una transformación tal que se nos dice que de hecho los romanos se esforzaron tanto en que el nombre Jerusalén no se mencionase más, que tenemos un registro del siglo IV donde uno de los magistrados romanos en Cesarea estaba hablando con un cristiano, y este cristiano le dice que él vivía en Jerusalén. Y este magistrado romano en Cesarea forma parte del territorio de lo que era Judea antes, este magistrado romano no sabía dónde quedaba Jerusalén, porque de la manera tal que se habían esforzado en cambiar los romanos la identidad del sitio, y de hacer olvidar la memoria histórica de los judíos y la conexión con el pueblo judío. Y vemos entonces cómo este Adriano pues fue terrible lo que hizo, ¿no? Se nos dice entonces de que vamos a tener, de acuerdo a los récords que tenemos, que para este principio de la época en que Adriano vive y cuando fallece hacia el año 138, pues había un número creciente de diferentes, había para este momento una comunidad de judíos seguidores de Jesús. Hay que apuntar que incluso un poquito antes de que se destruye el templo, en el año 70, estos primeros seguidores de Jesús, que eran todos judíos, el cristianismo no había surgido, en un momento se van, cruzan el río Jordán y llegan a la ciudad de Pela o Pelia, como le llaman también, y allí se establecen porque temían que lo que iba a acontecer, la famosa gran revuelta judía con la destrucción del templo. Pero sí quedó un grupo minoritario, y de hecho estos seguidores de Jesús regresaron luego y se establecieron allí. Por tanto, para la muerte de Adriano en el 138 había una comunidad, digámosles, de cristianos, que es un término erróneo, recordemos que eran judíos que seguían a un rabino llamado Yeshua o Jesús en castellano, para que se entienda. El hecho es de que aquí se nos muestra la presencia, lo que quiero enfatizar, la presencia de este movimiento de seguidores de Jesús se encontraba todavía en aquella región de manera significativa, y poco a poco va a ir aumentando, y el cambio importante va a ocurrir en el siglo IV, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo luego del concilio de Nicea. Poco a poco va a tener mayor relevancia Jerusalén. El emperador se había esforzado por construir catedrales e iglesias importantes en Roma. La nueva capital del imperio era en Constantinopla, lo que hoy día es Turquía. Estambul es el nombre actual. Pero vemos que poco a poco se va expandiendo la influencia del cristianismo, pero Jerusalén no tenía significancia todavía, sino es que gracias a Constantino y a su madre Helena, que de alguna manera empiezan a redescubrir los sitios históricos donde, de acuerdo a la tradición cristiana, habían tenido lugar acontecimientos importantes, como el sitio del Gólgota o el sitio del Calvario, donde había sido crucificado Jesús, ejecutado por los romanos. Se descubre también, de acuerdo a la tradición, que había preservado el sitio donde la tumba famosa de Jesús, y otros sitios históricos importantes con el cristianismo. Y entonces, cuando tiene relevancia Jerusalén, gracias a Constantino y a su madre, que van a identificar estos sitios de acuerdo a la tradición cristiana, que recordaba dónde estaban estos sitios específicos. Y de hecho se dice que en esta área donde se encontraba el Gólgota, al parecer los romanos habían construido incluso un templo pagano dedicado a Júpiter, algunos dicen también a Venus. Pero sea como sea, con Constantino y su madre se van a, en este caso, identificar estos sitios, y dice el cronista Eusebio, que era el historiador de Constantino, que el emperador decide que allí se construiría una casa para Dios tan excelsa y tan grande, que sería en este caso motivo de recordación. Y esa casa, entre comillas, sería lo que luego se conocería como la iglesia del Santo Sepulcro, que es el sitio, hoy día en Israel, en Jerusalén, se puede visitar, donde se encuentra tanto el Gólgota, donde fue ejecutado Jesús, como también la tumba. Todo esto de acuerdo a la tradición oral de los cristianos. Ahora, vemos entonces que para esta época van a tener relevancia los sitios físicos, los sitios históricos. Anteriormente,
estos primeros cristianos no veían muy bien identificar o no tenían como tal un sitio que digamos, un sitio sagrado, un sitio de congregación, que iban en peregrinación o en peregrinaje al cual le daban importancia. De hecho, se oponían en un comienzo, y más bien a las personas eran a los que se les veía como devotas o santos. Pero ahora, con estos sitios que se van rededicando, es por primera vez que se le va, dentro del mundo cristiano, va a tomar relevancia un espacio, un sitio específico, donde ahora se va a llamar un sitio santo, un lugar santo, una iglesia santa. A diferencia, por ejemplo, del judaísmo, por ejemplo, que consideraba el templo, esta área, y se considera actualmente también, por supuesto, un sitio sagrado, un sitio santo. Los cristianos en un comienzo no tenían tal cosa, pero cuando se construyen esta iglesia y demás sitios sagrados que se van identificando, se van a llamar ahora territorios santos. No solamente se le aplicaba a personas, sino ahora también a un sitio específico. Y vamos a tener de que pues el emperador va a mandar allí a que se construya esta iglesia, y que además de iglesia va a tener una significancia, porque también es un sitio donde se van a congregar los fieles para adorar también a Dios. En un pasado, recordemos que allá en Roma se han construido las catacumbas, se habían construido una serie de iglesias, y especialmente se congregaban en las tumbas de los mártires para orar a Dios. O sea que en los cementerios cristianos, los cristianos se reunían para orar a Dios y celebrar sus actividades. Pero ahora se están reuniendo, congregando en un sitio importante, no en cualquier sitio, sino en el sitio de acuerdo a la tradición donde Jesús fue ejecutado y el sitio donde fue enterrado, la tumba que estaba vacía. Y tiene ahora mayor relevancia todavía. Antes las catacumbas eran bajo tierra, ahora estamos hablando de sitios públicos, grandes edificios. Por lo tanto, el cristianismo se va expandiendo de forma visible, de forma pública. Y las misas, las actividades que se desarrollaban eran ahora parte de forma cívica, de forma pública, para las masas, para todo el mundo y abiertamente. Por tanto, vemos cómo ahora hay una transformación importante en el mundo cristiano, de ser un movimiento a escondidas a un movimiento abierto, con la aparición de Constantino y su madre cuando se convierten al cristianismo, entre comillas. Ya hemos recordado que dicen algunos que nunca se convirtió, pero sea como sea, el cambio importante vino con él. Entonces vamos a tener de que para este momento que se levanta este complejo importante, la famosa iglesia del Santo Sepulcro, tenemos que va a surgir también lo que se llama como arquitectura cristiana, con la construcción de las grandes iglesias, las grandes basílicas, los diferentes sitios sagrados que van a ir cambiando y modificando la ciudad de Jerusalén al ir construyéndose todos estos edificios públicos. También tenemos fuentes y crónicas de diferentes viajeros cristianos de la época. Por ejemplo, se nos habla de una mujer cristiana llamada Egeria, que probablemente venía de Francia, de Europa, donde ella espera su deseo de ir a la tierra de Jerusalén para visitar los sitios sagrados. Y ella dejó por escrito una serie de textos que nos muestran de forma histórica. Es valioso porque nos habla no solamente de los sitios, sino también de las actividades, de la liturgia que celebraban los cristianos en aquel momento. Esto fue aproximadamente a principios del siglo IV, por esta época en que tenemos el contexto en que Constantino comienza a cambiar la ciudad de Jerusalén y a convertirse en una ciudad cristiana, cristianización de los lugares. Dice esta mujer, Egeria, que ella visitó una serie de lugares importantes y habla acerca de cómo poco a poco fueron surgiendo los famosos peregrinos cristianos. Y así es como Jerusalén tiene un sitio o estatus importante, que va a cobrar un sitio o estatus importante, porque ahora no solamente cuando leían de los evangelios los sitios donde Jesús estuvo, sino que estaban allí físicamente presentes en estos lugares. Y por tanto, para el creyente esto tiene un cambio importante en la manera en que sirve a Dios, en la manera en que en los sentimientos del creyente, porque está físicamente en el sitio, puede tocar el sitio, puede visualizar mejor dónde ocurrieron los hechos. Y por tanto ahora
esta es la relevancia que va a tomar Jerusalén y los sitios sagrados para la comunidad cristiana. Nos cuenta esta Egeria, que probablemente fuese una especie de una monja. Ella nos dice que allí en la iglesia del Santo Sepulcro, la comunidad cristiana que había para esta época, se nos dice que la forma de adoración se llevaba a cabo en griego. Dice que el obispo pues todo lo realizaba en griego, los ritos, etcétera, en griego, aunque luego había, al mismo tiempo, había un sacerdote que traducía al siriaco. Siriaco es una modalidad del arameo. ¿Para qué? Para que la mayoría de los cristianos que estaban allí pudiesen entender. O sea que el lenguaje de la mayoría era el arameo, aunque la liturgia se celebraba en griego y por ello había que traducir. Nos dice que había también algunas personas que hablaban latín. Y sucede entonces de que entre las masas de gente, los cristianos, que había algunos que hablaban latín, le explicaban a los otros cristianos lo que estaban diciendo. O sea que es todo algo, ¿no?, es un poco interesante, ¿no?, como describe ella. La mayoría hablaban arameo o siriaco, pero el rito era en griego y había que traducirlo para que se entendiera. Lo interesante es que con el paso del tiempo, cuando la iglesia latina toma fuerza, pues los ritos van a ser entonces en latín y había que traducir al lenguaje pues del vulgo diferentes lenguas. Aunque todavía en la iglesia ortodoxa, por ejemplo griega, se hablan, los ritos son en griego. Es interesante. Bueno, en este respecto vamos a tener de que la comunidad, cuando llegaban las fiestas importantes, también visitaban sitios sagrados, iban al jardín de Getsemaní, iban en procesiones por las calles, se nos dice, con todo este grupo de cristianos a los sitios sagrados importantes, y se congregaban finalmente en el sitio del Calvario y dentro allí de la iglesia del Santo Sepulcro. Tenemos entonces de que incluso los diferentes peregrinos que fueron llegando cruzaban incluso el río Jordán y se iban hasta lo que hoy, hasta el sitio donde se dice que Moisés bendijo al pueblo de Israel, una parte que hoy se encuentra en lo que actualmente es Jordania. Pero vemos que todo este territorio formaba parte del mundo cristiano de aquella época y hacían una serie de rituales en cada uno de estos sitios sagrados, y los peregrinos fueron dejando registro de todo esto. Incluso iban al sitio del río Jordán donde Jesús se bautizó. Vemos todo un revuelo y una forma en que se revive el interés por Jerusalén, el interés por los sitios sagrados, hasta el punto que ahora Jerusalén incluso se le da el estatus de patriarcado. Hay un patriarca en Jerusalén, igual que había un patriarca, por ejemplo, en Alejandría, o un patriarca en Constantinopla, etcétera, etcétera. Vemos la significancia que toma Jerusalén. Y tenemos también de que se nos habla de que habían otros sitios sagrados para los cristianos, no solamente estos conectados con Jesús o con los apóstoles, sino también las diferentes tumbas de los mártires tienen ahora relevancia y significancia, no solamente allí en la región, sino también en todo el mundo cristiano, porque ahora también visitaban ellos las tumbas, o sea, los cementerios donde estaban enterrados los mártires, y allí oraban a Dios y celebraban sus rituales y servicios. Muy interesante que también en el mundo judío y en el mundo musulmán, por ejemplo, existe también la costumbre de visitar las tumbas de los tzadikim, de los justos, de los mártires y los piadosos, para orar también a Dios. Y estos cristianos de esta época también tenían esta práctica. Una práctica que en parte actual del mundo cristiano se ha mantenido, pero otra gran mayoría parece ser que ya han abandonado estas prácticas. Sea como sea, se nos habla del deseo de los diferentes cristianos de visitar estos sitios, adorar allí a Dios, y físicamente es como si participasen, estaban en tocar aquellos lugares, caminar por el sitio donde Jesús y los apóstoles caminaron, cobró una significancia tal para los cristianos que vemos que cuando todo este boom, digamos, de los peregrinos acontece en Jerusalén y en los territorios aledaños, es cuando por primera vez los cristianos comienzan a llamar a aquellos sitios santos, y a toda la tierra en general los cristianos comienzan a llamarla Tierra Santa. De ahí el nombre de la Tierra Santa o la santa ciudad de Jerusalén. Viene a surgir en el mundo cristiano para esta época. Para los judíos, por supuesto, de antelación, por supuesto que era santo y importante, pero en el mundo cristiano toma relevancia para este momento. Y estamos hablando en el momento en que el cristianismo está independizado del judaísmo y con conciencia de una religión independiente.
Por tanto, la ciudad va a prosperar también económicamente, va a haber el comercio. Con todos esos peregrinos va a haber que darle albergue, se hacen negocios, se construyen nuevos edificios. Hay una transformación total de la ciudad de Jerusalén y cada vez más se va viendo que se va convirtiendo en una ciudad cristiana. Y la aparición de iglesias por donde quiera va a ser significativo. Y esto es importante que recordar que también la población cristiana va a aumentar. Se dice que va a haber, en un momento aumenta grandemente el influjo, porque ahora estos peregrinos que vienen también se van a quedar, se van a ir formando familias cristianas que se van a ir asentando. Y Jerusalén no solamente va a ser tierra santa para visitar, sino también se va a convertir en el hogar de una gran comunidad de cristianos. No podemos hablar en este momento de árabes ni de musulmanes, porque recordemos que para esta época Muhammad ni siquiera había nacido, ni pensaba existir, ni el Islam tampoco, y no había en este momento árabes, los árabes no habían invadido la tierra. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad, en este caso, de cristianos y una presencia también de judíos. Vamos a también hablar sobre este detalle. Tenemos, por ejemplo, un hallazgo arqueológico que se realizó en el año 1884. Fue un mosaico que se encontró en la iglesia de San Jorge. Se conoce como el mosaico de Madaba. Madaba es una iglesia que se encuentra hoy en el territorio de lo que sería actualmente Jordania. Y allí se encontró en el centro de la iglesia, en el piso, un mosaico con un mapa de toda la ciudad de Jerusalén y los sitios estos sagrados importantes. Se muestran las calles, se encuentran también las diferentes iglesias como la iglesia del Santo Sepulcro, el monte del templo. Incluso en este mosaico de Madaba se encuentra el mapa donde se muestra el sitio que se llama hoy el muro occidental o el muro de los lamentos, un sitio sagrado para los judíos de aquella época. Estamos hablando en el siglo VI. Ya mencionamos que para aquella época el Islam ni siquiera había aparecido. El Islam viene en el siglo VII, 100 años más tarde. Y ya tenemos evidencia aquí. Desde el siglo VI los cristianos habían dejado este mapa donde se muestra el muro de los lamentos, donde fue sitio sagrado en aquella época y en el presente para los judíos. Lo cual aquí elimina la famosa teoría que algunos cuentan, donde dicen que el muro de los lamentos no es parte del muro que antes protegía el templo, que eso fue de la época de Suleimán, el sultán. Así que vemos aquí que eso es una falacia, una mentira, porque tenemos que desde el siglo VI hay una prueba que muestra el sitio del Kotel, como se llama en hebreo, el muro de los lamentos, un sitio sagrado para los judíos. Tenemos evidencia muchísimo antes de que apareciese el Islam, muchísimo antes de que apareciese el sultán Suleimán, pues tenemos que el sitio ya estaba. Y que es una muralla que protegía el recinto del monte del templo. Así que vemos que está documentado por las fuentes cristianas desde mucho tiempo antes. Entonces vamos a tener de que los cristianos construyen diferentes iglesias y sitios importantes, y poco a poco se va cristianizando toda la ciudad. Nos dicen también las fuentes antiguas de la época que había una comunidad judía, especialmente se encontraba en la zona de Galilea, el Galil. Había una comunidad judía que siempre había estado allí y que siempre se mantuvo allí hasta el tiempo presente en que Israel surge como Estado independiente en la actualidad. Y se nos dice que en aquella época, por supuesto, los judíos que estaban allí no estaban contentos con lo que estaba aconteciendo, porque estaban viendo ante sus ojos cómo Jerusalén y cómo toda la tierra de Israel, Eretz Israel, se estaba cristianizando, y todos los sitios importantes estaban viendo la construcción de iglesias. Y para los judíos, por supuesto, que no les gustaba aquello, pero no tenían de otra. Y había una comunidad judía importante allí, una comunidad judía tan importante con tales eruditos que de hecho va a ser allí donde se compila y se escribe el Talmud, que se llama el Talmud Yerushalmi, y se va a completar hacia el año 400, 401, o sea que principios del siglo V. Allí donde, por este momento de cristianización, también la comunidad judía compila el famoso Talmud, Talmud Yerushalmi. Por tanto, vemos que también se compone una serie de midrashim, comentarios al texto bíblico importantes, y tenemos escritos de los judíos que vivían allí en aquella época, cronistas, poetas, etc., cómo ellos se lamentan y lloran
al ver que su ciudad, al ver que Jerusalén y la tierra ahora está ocupada y se está cristianizando, y como pues dicen ellos, como dicen las crónicas, de cómo los cristianos se han apoderado de su ciudad y de todos los sitios importantes, y cómo muestran de que ahora incluso se habían apoderado incluso de los textos cristianos, de los textos judíos, de las escrituras, del Tanaj, de todo, y los cristianos ahora clamaban y decían a Jerusalén y todo como suya, y como propiedad cristiana ahora. Y los judíos de allí, de aquella época, dejaron textos y escritos que nos muestran su descontento, pero hay que decir que también, a excepción de diferentes momentos, hay que decir que la comunidad judía de allí prosperó. Ya mencionamos que habían académicos importantes, obras literarias importantes, y de hecho se construyen nuevas sinagogas, se remodelan nuevas sinagogas. Por tanto, fue un momento también próspero en esta parte del norte de Israel para la comunidad judía. Y vamos a tener entonces de que así es como hay un cambio tal en Jerusalén, se convierte en la ciudad santa ahora para los cristianos, y vamos a tener que toda la tierra se le va a llamar también Tierra Santa. Y vamos aquí a tener dos comunidades, que ahora es dominante la mayoría cristiana, y una minoría de judíos que todavía permanecían en la tierra, pues que no tienen nada que hacer. Ante sus ojos ven cómo su ciudad y cómo su tierra pues ha sido arrebatada de ellos, porque recordemos, cuando el Imperio Romano se hace cristiano, pues los cristianos toman control de todo y cristianizan Jerusalén y cristianizan gran parte de la tierra. Aquí hasta este momento no, ya recuerdo otra vez, no podemos hablar de Islam porque el Islam llega luego. Entonces, hasta aquí con esta sección, con esta historia sobre la historia del cristianismo hasta este siglo VI en el que hasta el que llegamos, hablando del siglo IV, V y VI, un proceso gradual de transformación de la ciudad y de los alrededores en una ciudad cristiana, donde ahora están sitios sagrados importantes, donde incluso en la parte del monte del templo, del monte Sión, se construyen iglesias cristianas, etcétera, etcétera. O sea que vemos la reestructuración y un cambio tal de la zona ahora en territorio, digamos, cristiano, con una minoría de judíos que todavía se encuentran viviendo allí. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro donde vamos a continuar con más sobre esta serie tan interesante. Gracias y saludos para todos.